preguntas y respuestas. Estamos ya en el capítulo, en la sesión, como quieran llamarlo, número 45. Y les habíamos dicho que íbamos a hacer un cambio de pregunta ya, ¿no? Creo que a estas alturas ya sabemos por lo menos un poco más de cómo tomar decisiones en situaciones difíciles, ¿no? Hemos visto un montón de opciones y de casos. Ahora viene una pregunta que es un poquito más profunda, quizás un poquito más aplicativa y más de doctrina, la verdad, ¿no? Hemos estado con mi esposa estudiando la palabra, orando para ver en realidad cuáles son las palabras, digamos, adecuadas que tenemos en la que tenemos que responder sin llegar a una controversia, pero también sin dejar de expresar cuáles son nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista, nuestras convicciones respecto a esto. Entonces, la pregunta dice así: ¿qué diferencia hay entre orar normalmente u orar en el espíritu o en lenguas, ¿no? ¿Cómo se obtiene cuál es el beneficio del don de lenguas y cómo se obtiene? Bueno, en realidad no vamos a responder puntualmente eso sin tener que primero dar un poco una reseña de lo que significa. En este caso vamos a dividirlo, Dios mediante, en tres partes. La primera es lo que significa la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Es algo que nosotros, como creyentes nacidos de nuevo, que creemos en Pentecostés, ¿no? Definitivamente es una parte vital del caminar de Cristo. Creemos en la llenura del Espíritu Santo como una experiencia posterior a la salvación y no única, sino que, como la palabra nos enseña, los discípulos fueron llenos una vez, dos veces, tres veces, porque es como el combustible para poder caminar en esta vida. De hecho, Jesús dijo: yo me voy, pero ustedes necesitan que el Consolador, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es nuestro compañero, es nuestra la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Él dijo: yo no estaré ¿no? Pero Él estará en vosotros, ¿no? Así que vamos a hablar este capítulo 45 sobre los dones del Espíritu Santo. Esto van a ser las siguientes tres sesiones. Y el punto de ahora, su punto es la llenura del Espíritu Santo. Así que voy a leer Lucas 24, 49. Dice así: he aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, desde lo alto, ¿no? O sea, Jesús dice: hay una promesa, ¿no? Y ya que yo me voy y ustedes se quedan, necesitan al Espíritu Santo para poder vivir, para poder servir, para poder funcionar, para poder tener victoria, para poder llevar a cabo la gran comisión. Luego sucede esto, dice la palabra en Hechos capítulo 2, que llegó el día de Pentecostés y dice: estaban todos unánimes juntos ahí en un lugar llamado el aposento alto. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice, acto seguido, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Esta fue la experiencia, está registrado en la palabra. Y luego vemos que esto produjo en Pedro una autoridad y denuedo tal que comenzó a predicar la palabra, ¿no? Y de hecho dice el versículo 14 que se puso en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, ¿no? Porque eso es lo que la gente decía. Como vosotros suponéis, pues, que es la hora tercera del día. Mas esto, dice, es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel cientos de años atrás? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que vemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y post-Nuevo Testamento, la realidad de una llenura del Espíritu Santo, el cumplimiento de una promesa. Exacto, es una promesa. Es una promesa. ¿Quién lo promete? Dios mismo. Y si Dios promete,
cumple. Así es. En eso no hay nada que dudar, porque la palabra de Dios son sí y amén. O sea, va a venir esta promesa, pero hay un requisito y es este. Lo voy a leer entonces, un versículo nomás. Dice, porque para vosotros es la promesa, Amén. y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor te ha llamado a ti a la salvación. Amén. Entonces, ¿es para ti la promesa? Sí lo es para ti. Entonces, como promesa, el requisito es creerlo, ¿no? Porque eso es lo que había anunciado Joel, que eso iba a pasar. Pero aquel que no creía en esa promesa, ¿no? Para muchos religiosos no pasó nada. Para ellos nunca fue una experiencia. Y lo hermoso de esto es el creerle a Dios, creer su palabra. Si tú le crees a Él, lo honras. Y todo aquel que lo creyó en ese día, lo recibió. Porque acaba de leer, quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que venga la promesa. Entonces todos los que creyeron, que eran 120, posiblemente eran muchos más, pero los que se quedaron esperando es porque creían que esto iba a ocurrir. Y a ellos les aconteció esta hermosa y útil y poderosa experiencia que era un regalo. Entonces, lo importante aquí, como repito, es creerle al Señor. Y si tú has sido llamado, tú eres llamado a creerle, porque para ti es la promesa. Dice Primera de Corintios, lo voy a leer. Encontré en esta versión, la traducción en lenguaje actual, una explicación más interesante, porque la verdad es que, como digo, en estas enseñanzas lo que queremos es un poco abrir nuestro corazón respecto a lo que nosotros creemos, lo que hemos vivido, lo que ha funcionado y lo que creemos que es según la palabra del Señor correcto, ¿no? Y una de estas cosas es la llenura del Espíritu Santo. Somos una iglesia, somos creyentes de Pentecostés, somos creyentes de carisma, que significa dones, ¿no? Creemos esto, ¿no? Ahora, yo entiendo que han habido una serie de excesos quizás, y esto lo vamos a hablar luego, pero la verdad es que la palabra es clara respecto a esto, y la palabra no da una fecha de caducidad a los dones. No existe tal cosa. El único pasaje que yo veo que puede y es utilizado muchas veces para como que demostrar que los dones terminaron es este de 1 Corintios 13:8 en adelante. Pero voy a leerlo para que podamos, con un corazón dispuesto, de verdad, con una buena actitud y un entendimiento abierto, poder leer lo que la palabra nos enseña. Dice el versículo 8, solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. Nadie, escuchen, llegará el día. La pregunta es, ¿cuándo será ese día, no? Pero en ese día nadie hablará de parte de Dios. O sea, no va a haber nada. No van a haber pastores, no van a haber maestros, no van a haber profetas, predicadores, nada. Dice, llegará el día en que nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños o en lenguas, ¿no? Ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. ¿Cuándo será ese día? Usemos un poco el sentido común y la armonía bíblica. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué cosa es aquello que es perfecto? Que es tan perfecto, es una situación tan ideal que no necesitaremos de nada. Ni de maestros, ni de profesores, pastores, ni de profecías, ni de lenguas, ni de nada. Y el mismo pasaje de 1 Corintios 13, en la traducción del lenguaje actual, es mejor. Acuérdense, es más claro. Acuérdense de esta palabrita que utiliza la traducción del lenguaje actual. Dice, cuando llegue lo que es perfecto. Ya, acuérdense de esto. Ahora lean el versículo 12. 12 dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras.
Pero cuando todo sea perfecto, ¿se acuerdan? Cuando llegue lo perfecto, pero cuando todo sea perfecto, otra vez hace alusión exactamente a lo mismo, veremos a Dios cara a cara. Ah, ya. Entonces, cuando todo sea perfecto, ¿cuándo será? Cuando veamos a Dios cara a cara. ¿Quién de ustedes ha visto a Dios cara a cara hoy? ¿Quién de ustedes verá a Dios cara a cara antes de estar delante de Dios? Nadie. Entonces entendemos que aquello que Pablo menciona como cuando llegue lo que es perfecto, se está refiriendo a cuando todos estemos delante de Dios. Claramente, ¿no? Dice, ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí, ¿no? Entonces, en realidad, el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no puede haber cesado, porque es cuando más lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo imprescindiblemente para vivir en esta tierra, para poder vencer el pecado, para poder vencer las tentaciones, para poder orar, para poder tener poder y unción en el ministerio, más que nunca, hasta que el Señor venga, como lo dijo Jesús. Como dijo, yo me voy, ¿no? Pero el Espíritu viene. Él no estará con ustedes como yo estuve con, sino que Él estará en ustedes hasta que Él venga. Entonces, necesitamos nosotros entender que la llenura del Espíritu Santo es una promesa, es un privilegio, es un derecho. Es algo que nosotros no podemos perdernos de ello. Para los hijos. ¿Puedes ir al cielo sin ser lleno del Espíritu Santo? 100%. Puedes ir al cielo sin ser lleno del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. ¿Puedes ir al cielo sin ser bautizado en aguas? Claro que puedes ir al cielo sin ser bautizado en aguas. La pregunta no es ir al cielo. La pregunta no es pasar con 11. La pregunta es si es que podemos tener victoria en todas las áreas de nuestra vida sin el Espíritu Santo. Dice, más bien ahora es cuando más necesitamos el Espíritu Santo, porque cuando estemos con Él ya no habrá luchas, pues, ¿no? Ya no habrá batallas, ya no habrá lágrimas, ya no habrá pruebas, ya no habrá carne, ¿no? Entonces seremos como Él es, dice, ¿no? Y es ahora entonces, es ahora, es para nosotros, dice lo que leyó Jessica. Es para nuestros hijos, para nosotros es la promesa, agárrate de ella. Es el poder para tener unción, para edificar y ser edificados. Y todo esto lo necesitamos para llevar a cabo la comisión, la tarea que Dios nos ha encargado a nosotros. Así que es una promesa. Y es una promesa que tú y yo, a la que tú y yo tenemos derecho. Y es un privilegio. Así que te animo a que lo busques y ahorita termina Jessica también con algo importante, a que lo busques, a que te entregues de lleno a Él y que le digas, Señor, si tú has prometido esto, entonces yo lo quiero, ¿no? Sí. En Lucas dice, ¿qué padre de ustedes si le piden un pan? Si tu hijo te pide un pan, tú le vas a dar una piedra. O si tu hijo te pide pescado, le vas a dar una serpiente. ¿Cuánto más? Si ustedes piden, les dará el Espíritu Santo. Entonces, algo tan básico como pan y pescado, porque esa era la dieta antigua, ¿no? Algo tan básico es para nosotros la llenura del Espíritu Santo. Básico, elemental, para poder vivir una vida en victoria. Amén. Así es. Entonces, mañana seguimos con los dones del Espíritu. Hoy hemos visto la llenura del Espíritu Santo. Mañana veremos el don de lenguas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana. Amén.